Sí, la base, creo, en relación a lo que sucede con el gobierno es que está siguiendo una lógica, ¿verdad? Está tratando de implementar un programa que está dentro de un modelo de desarrollo, ¿verdad? Porque sí es cierto que Chiapas tiene recursos, ¿verdad? Y estos recursos son importantes para el desarrollo inclusive del país y de la nación, del mundo también, ¿no? Entonces ha habido bastantes intereses históricamente sobre Chiapas que diríamos han tenido más de 40 años del desarrollo de estos intereses, desde los intereses sobre la cuestión de la selva, por ejemplo, la biodiversidad en relación a todo lo que significan las selvas en Chiapas, y también la cuestión del petróleo, en algunas regiones pues uranio, la cuestión de los ríos y las presas hidroeléctricas y una serie diríamos, de recursos que fueron también muy importantes en otro momento, como sería la ganadería y también la cuestión de la caña de azúcar y el maíz también y el frijol como grandes plantaciones y trabajo desarrollado, inclusive el cacao, la soya y frutales y todo lo que podíamos mostrar que Chiapas era significativo. Ahora, en esta segunda etapa aparece ya una visión sobre el Chiapas dentro de la idea del desarrollo turístico, ¿verdad? Pero esto es con la cuestión de toda la región maya, ¿verdad? Y como que empieza a aparecer como lugares que hay que desarrollar y que hay que implementar, ¿verdad? Pero sin dejar diríamos, el interés sobre los recursos más importantes, sobre los recursos estratégicos. Pero esta cuestión del turismo pues tiene, diríamos, una aparente solución a problemas porque se supone que a través del turismo ingresan recursos económicos y sobre todo por la inversión extranjera que va a promover de alguna manera toda la cuestión de la implementación de las regiones como en Palenque, como en el Soconusco y otras partes, y también la posibilidad de que los campesinos indígenas que tienen relación con las regiones donde hay, diríamos, algunos atractivos que podríamos decir turísticos, puedan implementar servicios turísticos. Entonces sí es muy claro que esto sí, diríamos, es nuevo. Pero también está la otra cuestión de los bioenergéticos. Y en esta cuestión sí se suma, diríamos, a una corriente internacional también de búsqueda de usar ya más la naturaleza para tanto energéticos como también la producción de carbono. Entonces, diríamos que en esto se coloca en una de las líneas, diríamos, que están implementando a nivel mundial para conservar la flora y para conservar de alguna manera bosques o plantaciones y que tengan una doble finalidad. Y parece que Chiapas le colocan ahí como un destino el que pueda producir estos bioenergéticos y también recursos internacionales que puedan venir diríamos, a ayudar esta implementación. Y la otra es el modelo que de alguna manera es la concentración de mano de obra para distintos fines, que son las ciudades rurales, que implicaría como la concentración de familias en pueblos para que tengan una relación con el desarrollo de distintas cosas, empresa o también servicios o también de alguna manera cierto tipo de
control poblacional en regiones de conflicto, como aparece claramente en la región Altos, donde diríamos que la ciudad rural viene a cubrir un aspecto de vigilancia regional, ¿verdad? Entonces, estos modelos no son nuevos, diríamos, en su propósito, pero ahora pues sí diríamos que vienen a sumarse a los intereses nacionales e internacionales sobre Chiapas y que están dentro de un único modelo que es el modelo del desarrollo del capital. No es otro, ¿verdad? Es la implementación de unas fuentes de extracción de riqueza basados en los recursos naturales que sí tienen, diríamos, mucha importancia en Chiapas. Podemos hacer, diríamos, un análisis de la situación de Chiapas a partir de cualquiera de los recursos, por ejemplo, los recursos de producción del café o los recursos de las minas, cómo se implementa cómo está la relación entre la producción local y los intereses internacionales, transnacionales, son lo que lo definen, ¿verdad? Porque no se podría hacer tanta, diríamos, promoción de los bioenergéticos si no hubiera la vinculación con una propuesta internacional, inclusive con la relación que tiene el proyecto con la asesoría de Brasil, y que de alguna manera se puede pensar que es parte de una estrategia de transnacionales que están interesados en suplir de alguna manera el combustible fósil, pero dentro de las mismas características del desarrollo empresarial del capital. Ahora, cuando el gobierno las propone, ¿verdad?, las propone siempre como una solución, y una solución que va, diríamos, a sacar o a lograr que haya riqueza en Chiapas, o que las comunidades tengan fuentes de trabajo o tengan alternativas a la producción tradicional, diríamos, de alimentos, sobre todo de maíz, de frijol o de hortalizas o de alimentos en general, diciendo que pues a través de, por ejemplo, entregar las tierras a la producción de los bioenergéticos o biocombustibles, van a tener mayor cantidad de recursos económicos para solucionar sus problemas de alimentación. Y ahí viene pues el efecto, ¿verdad? Que entonces las comunidades van a depender de la compra de recursos fundamentales como son la alimentación, y que van a depender también del mercado internacional y de los precios internacionales, y que va a desaparecer, como pasa en algunas regiones, el cultivo propio y la cultura que va atrás de ese cultivo, porque diríamos que pueblos que de alguna manera han dedicado muchos años, no años, sino siglos, a conservar semillas, a entender el cultivo y la forma de conservar las semillas, y también de seleccionar los productos y también de preparar los alimentos en base a los productos que tienen, pues al romperse ese ciclo, pues se terminan también la cultura que va atrás, ¿verdad? Porque si en un tiempo los campesinos podían producir su propio alimento y producir sus tortillas, por ejemplo, y de ahora la tienen que comprar en una tortilladora o en una empresa que produce la harina de maíz, y luego ellos compran directamente ese producto sin intervenir en su elaboración, pues hay una serie de elementos que se están transformando
también en beneficio en algún momento porque el trabajo ya no es tan fuerte como para producir los alimentos, pero lo que sí diríamos, el estrago o la dificultad mayor es que la tierra se va convirtiendo en plantaciones. Y estas plantaciones pues sí tienen efectos, diríamos, porque la biodiversidad que implica la producción de los productos naturales en condiciones no de plantación, sino de milpas o de zonas de producción que los campesinos tienen en los ejidos, sin la intervención de maquinaria o sin la intervención de químicos o sin la intervención de programas. Entonces, esa biodiversidad que va atrás de la cuestión de animales, de la misma tierra que está produciéndose y la conservación de esa tierra y sus energías propias, pues se va transformando y se va creando una tierra que solamente es usada como una base para producir un cierto tipo de productos y que se maneja como se maneja un instrumento, un material, un algo muy sin significado, ¿no? Otro fenómeno que me parece que es importante reconocer es la relación que establece el trabajador con la naturaleza y el productor con la naturaleza. Y cuando se está hablando de una producción propia, cuando se está hablando de la producción de alimentos propios, pues se está hablando también de una relación directa con la naturaleza, y esto es también una construcción de la persona misma y de la sociedad misma. Y cuando esto se quita y cuando ya no es la persona la que se relaciona, sino es una máquina o es una cosechadora o instrumentos más tecnológicos, pues se termina ese tipo de relación y se empieza a hacer realmente como una tierra que se convierte en un instrumento de producción, en un material de producción, en un medio de producción, pero no en una relación con la naturaleza. Y esto diríamos que tiene más efectos, ¿verdad? Porque el desligamiento de esta relación con la tierra pues también hace que es posible venderla y comprarla sin significado. Es decir, que poner en el mercado la tierra es poner algo ya quitado o despojado de significados, y ya no es poner de alguna manera todo el significado profundo que implica el estar sobre esta tierra con sus capacidades y sus relaciones y su historia, y también la cuestión más profunda de ser la que genera la vida. Entonces esta relación con la vida también se transforma. Ahora, hay otros fenómenos mucho más, diríamos, más profundos, se puede decir, es el lugar que le va correspondiendo al productor o al trabajador en una empresa, en una plantación. Es mano de obra. El trabajador se convierte en mano de obra, se convierte en un elemento más del proceso de producción y no en el generador de la riqueza, no en el constructor de los bienes, no en el productor de bienes, sino en la mano de obra que genera bienes en una maquinaria más organizada, donde diríamos que los que se colocan ya como los productores o sujetos productores son los dueños del capital. Y entonces los empresarios se empiezan a considerar que son los que producen bienes. Y los empresarios se empiezan a colocar en la cúspide de la pirámide como para decir que ellos van a definir el bienestar de todos, porque ellos son los que tienen la posesión y la propiedad de los bienes y del capital y del proceso de producción y de los trabajadores que producen esos bienes. Y esta profunda transformación
de quedarse de una persona que es productora a una persona que es mano de obra dentro del sistema de producción, es una transformación de despojo, es despojar del significado mismo del trabajo. Y esto pues es por siglos que viene realizándose de tal manera que queda reducida la persona a un objeto también desechable, en el sentido de que tiene un tiempo de productividad y cuando es de alguna manera tiene un precio y porque tiene energía o porque tiene conocimientos. Y habrá, y como sucede siempre, una cantidad de personas que quedan fuera de ese sistema y entonces se hacen los pobres, se hacen los que no tienen acceso al trabajo, se hacen los desempleados, se hacen los que necesitan la protección del Estado porque no tienen los medios de subsistir y ahí se convierte como el objeto del desarrollo de los programas del Estado para beneficiar a los pobres que no tienen acceso a los sistemas de producción porque no poseen nada, no poseen ni el trabajo, ni la tierra, ni las semillas, inclusive ya ni el conocimiento para producir, ni el mercado para vender. Entonces se convierten en los que tienen que recibir el beneficio del Estado, y ese beneficio del Estado les va a llegar a través de programas que también los manipula y los objetiviza y los controla y los coloca también en una parte del sistema que es los beneficiarios del sistema, beneficiarios del capital que es generado por ellos mismos o por sus padres o por sus familias o por su comunidad, pero que ellos no son los dueños de ese beneficio, son los que reciben el beneficio del Estado, que justifica, diríamos, su inversión en razón de que existen estos grupos y que ahora son una mayoría en la nación que tienen menos posibilidades de sobrevivencia porque se han sido despojados también. Aunque en el contexto del nacional, diríamos, todos los pobres de México no están, diríamos, enajenados de tal manera que no puedan tomar iniciativas y tienen una serie de mecanismos de sobrevivencia y de resistencia y también de cómo pueden conservar todavía las capacidades organizativas de trabajar, de sobrevivir, de inventar, de organizar su economía y de tener capacidades para de alguna manera no estar solamente dependiendo de los programas del Estado. Pero sí hay un estrago, sí hay una dificultad, sí hay diríamos, consecuencias de este modelo. Ahora, el otro, diríamos, espacio, diríamos, de los programas del Estado es que no solamente desarrolla el elemento de los programas, ¿verdad? Porque eso diríamos que es el aparente proceso, diríamos, de los intereses del Estado sobre el Chiapas, sino que además con este mecanismo de establecer sus intereses sobre los recursos importantes del Estado y también la implementación de su modelo de desarrollo que implica también la extracción de esta riqueza y el control que establecen las comunidades a través de los programas y a través de su relación que es de beneficiario, también produce efectos políticos, porque el que tiene el poder es el Estado. El que tiene el poder es el que tiene el proyecto en sus manos. El que tiene el poder es el que tiene los recursos. El que tiene el poder es el que tiene todo el Estado en sus manos y que de alguna manera niega la participación
de los otros, de las otras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente serán participantes en la medida en que el Estado lo permita. Es decir, la participación política es dependiente de esta gran estructura económica. Y por eso la repercusión es mayor, porque le está negando a la nación misma su desarrollo de participación democrática. Y aunque lo haga de alguna manera solicitando su participación en las elecciones a través del voto, eso no es una participación real, es solamente una justificación que el Estado está permitiendo para que de alguna manera permanezca o siga el mecanismo del Estado reproduciéndose, tanto a nivel de los partidos como a nivel de estructura. Y esto pues creo que no es ajeno a la visión que tienen, ¿verdad? No creo que uno, al hacer una descripción de estos mecanismos, uno les esté diciendo como descubriendo el juego, sino que es consciente, ¿verdad? Es un juego consciente, son formas conscientes del desarrollo del capital. Es a través de esas formas como se ha hecho y se quiere seguir haciendo, ¿verdad? Como el que las maneras de reproducción de este sistema están basados en los recursos, sobre todo los recursos estratégicos. Ahora, Chiapas sí es importante en ese desarrollo de los recursos estratégicos y lo van a buscar siempre, ¿verdad? Porque diríamos que estarían ciegos si se salieran de este espacio. Ahora, no son solamente intereses nacionales, son intereses transnacionales, internacionales. Están, diríamos, viéndose estos intereses a nivel más global. Y por eso también diríamos que a lo que se puede hacer o lo que se va haciendo en el otro nivel de cómo lograr que una resistencia al modelo también tiene un significado amplio. No sé si, diríamos, faltaría también quizás decir en el efecto entre las comunidades, porque las comunidades también, o los grupos, los campesinos, indígenas, que viven en Chiapas tienen una historia, ¿verdad?, de lucha, ¿verdad? Y hay una historia, por ejemplo, de lucha por la tierra, hay una historia de lucha por participación política, hay la historia de cómo lograr organizarse para obtener recursos, hay historias de organizativas en función inclusive de obtener participación en los procesos de las financieras a través de créditos, a través de las relaciones que están como permitidas en la Constitución, como la organización de cooperativas o la organización de productores en distintos niveles. Y también en esa historia pues ha habido también cómo la gente ha desarrollado estrategias de construcción de poder y cómo diríamos en un momento dado esos movimientos sociales profundos sí pueden amenazar los intereses locales o los intereses internacionales, y de alguna manera el fenómeno del control poblacional tiene también efectos sobre el proceso de cambio social o de búsqueda de justicia o de búsqueda de una reivindicación, de construcción de alternativas propias, y viene a repercutir porque cuando va generándose una conciencia social que permite
que la gente busque la defensa de sus derechos, en ese momento también un programa del Estado que favorece a ciertos grupos o a ciertos intereses, corta el proceso de construcción de estos movimientos de los últimos años se puede ver que sí hay una intencionalidad también en relación a lo que podemos decir que es el lograr que los pueblos y las comunidades no crezcan en su participación de lucha como en defensa de su territorio, en defensa de sus intereses o en defensa de sus derechos o con la conciencia de su dignidad o la defensa de los derechos de los pueblos como pueblos indígenas. Pero esto porque se da en el 1994 el surgimiento del EZLN y aparece como un crecimiento en la conciencia tanto del Estado como a nivel nacional y también internacional de que la búsqueda de los intereses de los pueblos y sus derechos es algo que puede fortalecer, implementar, verse también como una amenaza al poder establecido. Y que este poder establecido puede ver que su talón de Aquiles, diríamos, es el no respetar los derechos de los pueblos, el que se coloca como un atentado a la dignidad y al derecho de los pueblos que tienen derechos sobre sus recursos, sobre su territorio, sobre su historia y que son sujetos del desarrollo y que no objetos de ese desarrollo y que al ser sujetos y al considerarse como sujetos también ellos pierden porque entonces la pirámide del poder diríamos se modifica en razón de que existan el poder alternativo de la sociedad y de los pueblos construyendo un poder real, democrático, participativo. Esto también afecta los programas, pero también quizás es algo más sutil, ¿verdad? Porque quizás no es tan aceptable que solamente quieran decir los gobiernos que hacen desarrollo, pero que no hacen contrainsurgencia. Pero en realidad, en un análisis más detallado, sí el efecto también crea condiciones para que la gente abandone las luchas, para que la gente se divida, se confronte y de alguna manera se coloquen unos a favor del Estado, a favor de sus programas, a favor de su modelo y otros a favor de sus derechos y a favor de su propia organización. Y normalmente ahora en Chiapas aparece esta doble posición. Los campesinos están en un momento muy claros que están en favor del desarrollo del Estado y están luchando por ser parte de ese desarrollo y otros están pensando en construir un desarrollo propio, es decir, una alternativa de desarrollo en donde ellos tienen derechos y participación y construyen a base de sus propios intereses. Y entonces diríamos que esto es lo que se puede decir que es un desarrollo propio, solidario, alternativo, y que se va dando, ¿verdad? Porque no es algo que solamente existe en una propuesta teórica, sino que hay una construcción de alternativas y estas alternativas se dan, diríamos, en las comunidades porque es el único lugar donde ahora existe la posibilidad de construir en el sentido de que está negado el otro espacio, el espacio de llegar a acuerdos entre el gobierno y, por ejemplo, el EZLN está negado en el sentido de que no hay posibilidad de avanzar en un diálogo y porque el diálogo no logra llegar a unos acuerdos donde se tenga como aceptada la posición de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Entonces, en razón de que no hay está negada esta posibilidad, está abierta la otra y no renunciada de una construcción a partir de los esfuerzos propios. Y esta construcción de los esfuerzos propios, diríamos, toman como base los acuerdos de San Andrés, que están firmados entre el gobierno y el EZLN en 1996. Tomando como base esos acuerdos, se va sobre una práctica de cómo hacer una construcción alternativa. Y esto implica desde cómo hacer salud, cómo hacer educación, cómo hacer trabajo económico, organizado, cómo producir, cómo defender el territorio, cómo hacer una comunicación, cómo hacer una solidaridad entre hermanos y cómo hacer también una autodeterminación y un gobierno propio. Y esta forma de ir haciendo, de construir a partir de estos esfuerzos en experiencias concretas, ¿verdad? Porque se trata realmente de una experiencia concreta, realizada, que tiene sus participantes y que esto los van como midiendo permanentemente sus logros pequeños, pero también trascendentes, ¿verdad? Porque en un momento dado no es solamente el hecho de que exista, por ejemplo, un colectivo de producción de alimentos orgánicos, no es solamente el hecho de que existan como tales, sino el hecho de que existan como un modelo alternativo de producción y que existan con una convicción de que se trata de defenderse también del modelo impuesto o del modelo prevaleciente, que es el que implica el uso de los químicos, o también de que está basado en un trabajo colectivo y que el trabajo colectivo es algo que no se puede, diríamos, sostener si no hay convicciones, si no hay energías propias y si no hay conceptos estratégicos de que el trabajo colectivo produce conciencia y produce fuerza política y que es al mismo tiempo una escuela para aprender y que es también la forma de dirigirse, de gobernarse, y que el trabajo colectivo no es solamente el estar juntos en la producción, sino en el estar construyendo la estrategia de la liberación juntos. Y esa estrategia de liberación permite que el trabajo colectivo que produce de alguna manera maíz o hortalizas o alimentos basados en la producción de animales, también sea de alguna manera no solo el puerco o el maíz, sino también la producción de la conciencia y la producción de la organizativa. Entonces, estos ejemplos, ¿verdad?, de búsqueda de mantenerse en una posición de construir el propio desarrollo, viene a construir una serie de procesos que, diríamos, en la medida en que se multiplican, se puede ir dando como una cierta idea de esperanza de que es posible cambiar la situación a nivel más amplio, pero no es solamente porque hay una necesidad, diríamos, explícita de decir, vamos a salir de una situación, por ejemplo, de deterioro o de explotación o de pobreza, sino porque el mismo modelo que ahora se puede decir que los estados están tratando de implementar, también tienen sus defectos, ¿verdad? Tienen sus, diríamos, sus deficiencias, y que están agotando los recursos y que están tratando también de que ese desarrollo basado en una visión de la naturaleza como un medio de producción y como una mercancía que se compra y se vende sin pensar en la necesidad de construirla y de recuperarla y de respetarla, de alguna manera está llegando a una situación de deterioro tal que no hay futuro.
en ese modelo. No hay un futuro para todos y para todas, ni siquiera para los mismos que ahora sostienen el modelo. Entonces, el que haya alternativas está dando la posibilidad de decir, vamos a salir de ese ciclo de producción que nos lleva a la muerte, que así muchos los campesinos indígenas conocen los sistemas como un sistema de muerte, esos mecanismos que nos llevan a la muerte para establecer relaciones que nos lleven a la vida, y se establece esa visión desde la muerte o desde la vida. Y entonces estas alternativas, cuando logran, diríamos, tener en su estrategia que lo que están es por la defensa de la vida, y que sus convicciones son tan profundas como para decir que no importa en un momento el lucro, no importa la ganancia en cuanto tal, sino que lo que importa es todo el beneficio que se recupera porque se vive en sociedades donde hay respeto, dignidad, donde se puede compartir y donde puede haber solidaridad entre personas. Y cuando esto se ve como algo también que está sucediendo no solo en este lugar o en los lugares donde las personas están haciendo este esfuerzo, sino que también se ve que sucede en otras partes del mundo y que van en convergencia con la búsqueda de una sociedad nueva, de una sociedad justa, de una sociedad libre, de una construcción de la paz, de una idea de una ciencia nueva, de un conocimiento diferente, de una posibilidad de construir a partir de una práctica social, política, y que esa práctica es la base de la construcción de algo nuevo, porque sin la práctica no podrá suceder. Entonces, cuando la gente empieza a sentir que estamos todos los que queremos hacer eso y relacionados estratégicamente, pues se ve que entonces el modelo nuevo de un desarrollo solidario, de una autonomía de los pueblos, de una conciencia de sus derechos, puede llegar a ser algo común y algo para todas y para todos. Sí, la base, creo, en relación a lo que sucede con el gobierno es que está siguiendo una lógica, ¿verdad? Está tratando de implementar un programa que está dentro de un modelo de desarrollo, ¿verdad? Porque sí es cierto que Chiapas tiene recursos, ¿verdad? Y estos recursos son importantes para el desarrollo inclusive del país y de la nación, del mundo también, ¿no? Entonces ha habido bastantes intereses históricamente sobre Chiapas, la cuestión de los bioenergéticos. Y en esta cuestión sí se suma, diríamos, a una corriente internacional también de búsqueda de usar ya más la naturaleza para tanto energéticos como también la producción de carbono. Entonces, diríamos que en esto se coloca en una de las líneas, diríamos, que están implementando a nivel mundial para conservar la flora y para conservar de alguna manera bosques o plantaciones y que tengan una doble finalidad. Y parece que Chiapas le colocan ahí como un destino el que pueda producir estos bioenergéticos y también recursos internacionales que puedan venir a implementar, diríamos, a ayudar, diríamos, una
aparente solución a problemas, porque se supone que a través del turismo ingresan recursos económicos y sobre todo por la inversión extranjera que va a promover de alguna manera toda la cuestión de la implementación de las regiones como en Palenque, como en el Soconusco y otras partes, y también la posibilidad de que los campesinos indígenas que tienen relación con las regiones donde hay, diríamos, algunos atractivos que podríamos decir turísticos, puedan implementar servicios turísticos. Entonces sí es muy claro que esto sí, diríamos, es nuevo, pero también está la otra que diríamos han tenido más de 40 años del desarrollo de estos intereses, desde los intereses sobre la cuestión de la selva, por ejemplo, la biodiversidad en relación a todo lo que significan las selvas en Chiapas, y también la cuestión del petróleo, en algunas regiones pues uranio, la cuestión de los ríos y las presas hidroeléctricas y una serie diríamos, de recursos que fueron también muy importantes en otro momento, como sería la ganadería y también la cuestión de la caña de azúcar y el maíz también y el frijol como grandes plantaciones y trabajo desarrollado. Inclusive el cacao, la soya y frutales y todo lo que podíamos mostrar que Chiapas era significativo. Ahora, en esta segunda etapa aparece ya una visión sobre el Chiapas dentro de la idea del desarrollo turístico, ¿verdad? Pero esto es con la cuestión de toda la región maya, ¿verdad? Y como que empieza a aparecer como lugares que hay que desarrollar y que hay que implementar, ¿verdad? Pero sin dejar diríamos, el interés sobre los recursos más importantes, sobre los recursos estratégicos. Pero esta cuestión del turismo, pues, tiene